alabanza, pero vamos a ver los más detalles. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 11. El título del sermón es Año Nuevo, Vida Nueva. Leemos Romanos 8, 5 al 11 y luego oramos y comenzamos. Dice la palabra del Señor allí, lea conmigo y luego tenga su Biblia abierta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta última reunión del año. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Bendecí esta exposición final del año, que sea de edificación para nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos creer y ponerlo en práctica en nuestra vida, de modo que podamos seguir madurando en la fe. Ayúdanos, guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Una famosa frase que se menciona a veces en esta época del año es, dice, año nuevo, vida nueva. Así dicen algunas personas. Es una expresión que usan a veces para ponerse como una meta para cuando está arrancando un año nuevo, buscando asegurarse de que las cosas van a hacerlas de una forma diferente. O a veces algunos que tal vez estaban pasando un mal momento o no, pero a veces también se piensa como para buscar darle una vuelta de página a sus vidas, ¿no? Y dicen año nuevo, vida nueva. Muchos quizás no la mencionan a la frase en sí, pero sí piensan de ese modo. Para el año próximo, tal vez muchas personas proyectan tal vez una nueva carrera universitaria, tal vez un nuevo proyecto laboral. Algunos tal vez intentan nuevamente una nueva dieta. Dicen, bueno, vamos a arrancar, ¿no? Obviamente al 2, no al primero. Pero allá por el 2 o el 3 de enero dicen, bueno, vamos a arrancar, a ver cuánto duramos. Y así, entre otras cosas, ¿no?, que uno piensa. Ahora, lo que nos podríamos preguntar sería lo siguiente. Para los creyentes verdaderos, ante la proximidad ya del año nuevo, ¿pueden arrancar una vida nueva? Yo creo que la respuesta a eso sería como un sí y un no, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo con vida nueva. En cuanto a determinar cosas para hacer durante el 2025, sí pienso que podría ser válido si se quieren proyectar cosas nuevas, hacer balances, como decía hoy el pastor, o reflexionar, tal vez en crecer en áreas donde hasta el momento no se ha avanzado mucho. Pero en cuanto a considerar el 2025 como un año para empezar o arrancar una nueva vida con Jesús, la respuesta para el cristiano verdadero es no. No. No porque no se pueda, sino por el hecho de que desde que el día que Dios te salvó, tu vida ya cambió, tu vida ya es nueva. Ha sido transformada de forma radical. Y lo que ha acontecido a partir de ese momento, del día que Dios te salvó, es que se ha ido transformando en mayor o menor medida a la imagen de Cristo. Por eso, un hijo de Dios no ve el 2025 como una oportunidad de iniciar una vida nueva en la fe. ¿Por qué no? Bueno, porque esa vida ya comenzó desde el día que nació de nuevo y ha recibido el perdón de sus pecados. A partir de ese momento, para el pecador redimido, todo se trata de un antes y un después en su vida, ya que en el presente vive una vida nueva en el Espíritu. De eso vamos a hablar hoy. Respecto justamente a esto, al comienzo de este capítulo 8, como ya nos leía el pastor Isaías más temprano, Pablo estuvo enseñando acerca de los resultados de esta obra que Dios hace en el creyente por medio de la obra de Cristo y que el Espíritu Santo aplica a cada creyente. Pero en esta sección se centra en algunas características de esa obra.
Es muy extraordinario esto, porque incluso lo que Pablo está relatando acá era algo que él también había experimentado. Él también había recibido este cambio de vida radical. Aunque incluso en el momento cuando él lo recibe, en su tiempo, a otras personas les costó de entrada creer que pueda ser así. En Hechos capítulo 9, versículo 20 y 21 se nos cuenta enseguida cómo cambia la vida de Pablo y nos dice que mucha gente estaba atónita, como sorprendida por el cambio de actitud de Pablo. Decía, ¿qué le pasa a este? ¿No? Pero aunque la gente a veces se pueda sorprender, este cambio es absolutamente real. No se trata de ningún truco publicitario. El cristiano es alguien nuevo. Y no solo hoy es algo nuevo, lo será por toda la eternidad. Esta es justamente una de las promesas del Evangelio que el apóstol predicaba y que iba a enseñar a los destinatarios de la carta cuando llegue a visitarlos, como era su idea. Cuando él hablaba de las promesas del Evangelio también, como habla en esta parte, habla de una transformación de la vida para todo aquel que cree en el mensaje de la salvación. Así que te animo a seguirme en el día de hoy, porque estoy seguro que este sermón será de mucha edificación espiritual para tu vida, el prestar atención a estas verdades que vamos a ver el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: por medio de la obra de Cristo, Dios da a los creyentes una vida nueva en el Espíritu. Ese es el tema. Por medio de la obra de Cristo, Dios da a los creyentes una vida nueva en el Espíritu. ¿Cómo es esta vida nueva? Bueno, el pasaje nos va a presentar hoy 4 características. Vamos a ver entonces la primera de estas características, de esta vida nueva en el Espíritu. Esta vida nueva en el Espíritu que Dios nos da por medio de la obra de Cristo se caracteriza por una nueva mentalidad y propósito. El pasaje comienza en relación con la sección anterior, como recién decía. Versículo 5, lea nuevamente conmigo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es esa relación? Bueno, si revisaras, si leyeras ahí lo que se acaba de mencionar, el versículo 1 al 4, al comienzo de este capítulo 8, el apóstol se centra en mencionar los beneficios preciosos de la vida en el Espíritu que el creyente ha recibido de Dios. El primero de esos beneficios era que ya no está más bajo la condenación del pecado, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Usted se acuerda, ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Luego, el segundo beneficio lo tenemos en el versículo 2 y 3, que no solo que no está más bajo la condenación, sino que tampoco está más bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Versículo 2, versículo 3. Finalmente, el tercer beneficio es que la vida en el Espíritu le permite al creyente ahora andar en rectitud y por ende debe procurar hacerlo, como menciona el versículo 4. Fíjense ahí como para ponernos en contexto, lea conmigo versículo 3 y versículo 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo. ¿Qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, teniendo esto en mente, estos conceptos, es que entonces ahora en esta nueva porción se empieza a delinear cuáles son las características propias de esos beneficios justamente mencionados. O sea, se podría ilustrar como, imagínense, tener la posibilidad usted de heredar una gran fortuna. Imagínense usted hereda una grandísima fortuna. ¡Qué tremendo es eso! Bueno, lo que se va a explicar en esta parte es cómo se vive a partir de ese beneficio. ¿Se entiende la diferencia? Antes de saber del beneficio, ahora saber cómo se vive, qué caracteriza esta nueva vida de acuerdo a este beneficio. Y para enseñar entonces acerca de esto y que quede claro, en este pasaje el apóstol define emplear un método particular. Él utiliza lo que llamaríamos una comparación entre un antes y un después. ¿Está bien? Una manera de comparar para que su audiencia pueda entender. Algo parecido a lo que usted sabe, ¿no? Todos los productos que se venden a veces en la tele publicitarios. Siempre aparece, ¿no? En la primera foto una persona así como yo, media gordita, y después ponen un muchacho, ¿no? Todo fornido, como el después, ¿no? Y te dicen, bueno, que si tomás tal cosa, te transforma de una cosa a otra. Bueno, hay un antes y un después, y Pablo quiere intentar ver entonces estas dos imágenes. ¿Cuál sería la primera imagen, el primer modelo que toma? Bueno, la del ser humano lejos de Dios, que todavía
está condenado por sus pecados. ¿Cuál es la segunda imagen al después? Bueno, la del pecador, que habiendo recibido el perdón de los pecados, ahora vive en el Espíritu. O sea, nos referimos, obviamente, a un creyente genuino. Ahí están las dos que va a ir comparando. Y es importante esto, me paro en esto, porque varias veces lo va a hacer en el pasaje, no solo en este primer versículo, sino en todo lo que va a venir después. Ahora, ¿cuál es la situación de comparación en este caso? Bueno, repasemos lo que leímos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esta sería la foto del antes. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sería la foto después. Ahora, ¿cuál es el punto de comparación? Bueno, un poquito ya nos venían hablando antes, Pastor Isaías, pero el foco pasa por el término piensan. En el original, froneo es la idea, o la palabra original, da la idea de tener en mente, estar mentalizado con algo, de tal manera que eso afecta la forma de actuar de una persona. Así que lo que entonces Pablo está afirmando en este versículo podría leerse de esta manera, conectado con lo último del pasaje anterior. Él decía, como resultado de la obra de Cristo, los creyentes ya no andan conforme a sus deseos carnales como antes, sino conforme a la nueva vida en el Espíritu que recibieron. Eso mencionaba el versículo 4. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque los incrédulos tienen su mente puesta de lleno en las pasiones carnales que hay en su vida, mientras que los creyentes que viven en el Espíritu se enfocan sobre todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Entonces son las dos imágenes. La mente del cristiano está inclinada a considerar principalmente todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque ahora puede y quiere hacerlo. Ahora ama al Señor, no como siempre quisiera, pero sí cada día más. ¿Tiene fallas? Por supuesto que sí, pero sus fallas no le hacen tirar la toalla, sino que se esfuerza cada día más por cumplir con el propósito de ser más santo y piadoso, pero como hoy nos preguntamos en la escuela bíblica, sin dejar de admitir que todo avance que tenga es por la gracia de Dios. Como Pablo mismo lo decía de él en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que el resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este concepto apunta entonces a la primera característica de la nueva vida en el Espíritu que Dios da a cada creyente por medio de la obra de Cristo. ¿Cuál es? Que se caracteriza por una nueva mentalidad y un nuevo propósito en la vida, como expresa un comentarista. Pero los que son del Espíritu, dice Pablo, fijan sus mentes y sus pensamientos en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que pertenecen a Dios se interesan y preocupan por cosas piadosas. Como le gustaba decir a un famoso predicador puritano, ellos tienen afectos santos, anhelos profundos hacia Dios y la santificación. Como el apóstol dejó claro en Romanos 7, aún los hijos de Dios a veces fallan en su obediencia a Él. Pero como dijo acerca de sí mismo, a pesar de todo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. A pesar de sus muchas fallas espirituales, la orientación básica y los apegos más profundos de los hijos de Dios tienen que ver con las cosas del Espíritu. ¿Es claro esta diferencia? Ahora bien, haciendo un alto en lo visto hasta acá, tal vez a algunos le pueden surgir dudas. Ok, pastor, los que son de la carne, los que son del Espíritu, pero ¿por qué a veces, pastor, pasa que, o parece que hay personas que no se identifican con el cristianismo y parecieran que tienen hasta un comportamiento mejor que muchos evangélicos? ¿Por qué pasa eso? Bueno, el asunto es que hay que considerar que en esta sección que estamos viendo se está hablando acerca de los dos tipos generales de personas, los salvos y los no salvos. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya situaciones graduales en cada tipo, o dicho de otro modo, así como hay incrédulos que viven de manera más o menos buena, por así decirlo, hay cristianos que tienen un mayor o un menor grado de madurez espiritual, en el cual todavía no se ve mucho fruto. Por ejemplo, Pablo no tiene problemas para hablarles de manera franca a los hermanos en Corintio y en capítulo 3, versículo 1 de su primera carta, les dice, de manera que yo, hermanos,
no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía no están mostrando significativamente en su vida lo que es la vida del Espíritu, porque están actuando muchas veces con carnalidad. Ahora bien, a lo que nuestro texto está apuntando aquí Pablo no es a ese concepto, sino a otra verdad clara en las Escrituras, que tiene que quedarnos muy en claro. ¿Cuál es? Que en cuanto a lo que respecta a la salvación, no hay términos medios. No hay medios salvos o medio perdidos. No hay gente parcialmente condenada o a mitad de proceso en su justificación. O se está en una vereda o se está en otra vereda. Eso tiene que quedar claro. La experiencia que a veces sí, es cierto, percibimos es la de ciertos inconversos que se portan bien, que tal vez mantienen una actitud tranquila en la vida, pero que a su vez probablemente no consideren que necesiten un Salvador, aunque sabemos que están en condenación hasta que no se arrepientan y crean el Evangelio. Mientras que también la experiencia a veces será que habrá algunos creyentes genuinos que tal vez por ser nuevos en la fe o por no tratar con su pecado de forma correcta, a veces no puedan sentir que en verdad sean cristianos, aunque ya han sido redimidos. Todavía no tienen esa certeza. Probablemente cuando alguien dentro de este segundo grupo empieza a crecer o empieza a tratar de forma adecuada su pecado, es que ahí empiezan a tener más certeza en cuanto a su salvación. Esto es así. Ahora, el punto de todo esto es que lo que define lo que somos no son nuestras mejores obras ni nuestras peores obras, sino el haber respondido en arrepentimiento y fe a la verdad del Evangelio, como nos hablaba el hermano Miguel. Has respondido al Evangelio correctamente, creíste en el Evangelio, te arrepentiste. O sea, no es lo que hacemos, sino lo que Dios hizo por nosotros, lo que a fin de cuentas determina a qué reino pertenecemos. Pero aunque eso es así, hay que dejar algo bien en claro. No hay terreno medio. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Así como lo declara, por ejemplo, 1 Juan capítulo 3, versículo 10. No hay medio hijo para nadie. Ahora, ¿en qué se sustenta una mayor certeza de si estás de un lado o si estás de otro lado? Bueno, pienso que, por ejemplo, una es la característica mencionada en esta sección. Si en tu vida crece un deseo por la justicia de Dios y por servirle amorosamente a Él y a otros, entonces hay mayor confianza de un cambio genuino. Pero si solo estás centrado en tus propios placeres, si tu vida sigue andando las mismas cosas que antes, incluso aunque lo hagas de forma disimulada, es pertinente que te examines si estás o no de verdad en la fe genuina. Así como Pablo podía exhortar en su primera carta a hermanos que empiecen a crecer, en cuanto a algunos que no mostraban un cambio en su vida, los llevaba a la reflexión allí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, y les decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. Esto es un análisis que deberían hacer muchas personas que están tal vez en este lugar y realmente no ven un cambio en su vida. Y quiero decírtelo de la forma más amorosa posible, querido oyente, advertirte. Si tu vida no muestra, no refleja los frutos espirituales esperables de un creyente verdadero, es que probablemente no seas un creyente verdadero. La salvación no hay términos medios. Por ende, como no hay términos medios, esta realidad no es para que la tomes como un juego. Oyente adulto, joven que estás acá, jovencito, niño que me estás escuchando, si no estás en Cristo, estás en condenación. No, pero mis papás van a la iglesia, son creyentes, está bien, ellos están salvos, pero vos no vas a ser salvo porque
seas hijo de un hijo de Dios. No funciona así. Si no estás en Cristo, estás en condenación. Y si estás en condenación, te espera una eternidad en el infierno. Pero eso hoy puede cambiar. Ya has escuchado más temprano el Evangelio. Ya sabes lo que Cristo ha hecho por vos. Por ende, tu respuesta a ese mensaje es crucial. Realmente es crucial. Podés seguir mirando para otro lado. Podés seguir tal vez incluso viviendo una religiosidad superficial o fingida. Y ya sabés afrontar las consecuencias horribles que te esperan si seguís andando de esa manera. Pero también quiero decirte que hoy podés rendir tu vida al Señor, reconociendo tu bancarrota y viniendo a Él arrepentido de tus pecados y con fe. Si hoy lo haces, Él promete perdonar todos tus pecados, como escuchaste hoy, pasados, presentes y futuros, y darte vida eterna. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Vení hoy a Cristo Jesús. Vení a Él. Ahora, habiendo aclarado el concepto, el texto prosigue dando más detalle de lo que significa tener una nueva mentalidad o propósito, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí encontramos otra vez una comparativa. Los que viven según la carne se ocupan de las cosas de la carne. ¿Y qué es eso para su vida? Dice ahí el texto. Es muerte. No hay un deseo por algo que tenga que ver con Dios. Ahora, esto no quiere decir que todos los inconversos solo estén preocupados o ocupados por cosas moralmente horribles o cuestionables. Algunos no son ladrones, no son asesinos, no son violadores, incluso realizan actos buenos por los demás. El asunto es que para ellos estas cosas, incluso buenas, son un fin en sí mismo. No sé, por ejemplo, cuando estudian una carrera universitaria, lo hacen pensando en ellos mismos o en lo que a ellos les agrada. Tal vez son gente trabajadora y dedican muchas horas a trabajar, pero generalmente lo hacen por codicia o por deseos egoístas, o tal vez por bienestar personal o para darse algún gusto. Pero sea cual sea la situación, incluso otros ejemplos que pueden surgir en cuanto a este concepto, en todos los casos pasa lo mismo. Están muertos, ajenos a la vida de Dios por el pecado que hay en ellos, como menciona Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Son personas, por así decirlo, que pueden parecerse al rico que se presentó delante de Jesús. Esta persona creía que no era tan malo y que a sus propios ojos, allí se menciona en Marcos 10, él tal vez creía que solo le faltaba un poquito nomás para estar bien con Dios. No se veía tan malo, él decía, ¿qué me falta? Alguna cosita y ya con eso ya sé que voy a arreglar mis cuentas con Dios. Bueno, Jesús habla con él y expone que en realidad estaba totalmente perdido. En cuanto le marca una sola cosa, el joven se va. ¿Por qué? Porque esta persona amaba más la riqueza que el Señor. Creía que le faltaba poquito, pero le faltaba todo. Porque todavía no había recibido la salvación de su alma. Así también pasa con personas quizás menos religiosas, pero que andan en su vida y no se portan mal. No sé, pienso, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Lo que pasaba con ese hombre trabajador que Jesús menciona en la parábola. Esa persona llegó un instante donde se sintió satisfecho por todo lo que había logrado, creyendo que había alcanzado el punto más exitoso de su vida. Alcanzar el bienestar material era todo para él, pero trágicamente no disfrutó de nada de eso. De eso por lo que él había luchado. ¿Se acuerdan? Leamos ahí Lucas 12:16. También le refirió una parábola a Jesús diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, así como piensan las personas, ¿no?, del mundo, diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús dice al final, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una vida desperdiciada. Esta realidad, hermanos, que estoy mencionando es tan cierta para un incrédulo que abiertamente se opone a Dios como para una persona que dice que cree en Él pero que no ha nacido de nuevo. Todas esas personas, todas. De hecho, ni siquiera tienen la lucha interna que Pablo menciona en Romanos 7. No poseen un hombre interior que se deleita en Dios y que combate con el pecado en sus miembros. Sus motivaciones y deseos son otros. Como remarca un comentarista de una manera acertada, escuche, decía lo siguiente: cualquier tipo de luchas religiosas o morales que esta clase de personas puedan tener es un problema de la carne con la carne, no del espíritu en contra de la carne. Porque el Espíritu Santo no mora en una persona carnal y una persona carnal no anda en el Espíritu. Pero, acá vamos a la segunda imagen de vuelta, para el cristiano verdadero es todo diferente. Para él, el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Trabaja también, estudia, tiene proyectos en su vida y procura cumplirlos, pero para la gloria de Dios. Su mente no está orientada en qué provecho puede sacar para sí mismo, sino lo hace con el propósito del avance del reino de Dios y en la edificación de los demás. La meta no se basa en los sueños en sí mismo que pueda alcanzar, no, sino en agradarle en todo a aquel que lo salvó. Y por eso, si hace falta, es capaz de renunciar a todo con tal de seguir a Cristo. No hay nada a lo que aferrarse porque está aferrado a Cristo. Y si alguna otra cosa en la vida le es obstáculo para seguir a Cristo, no hay nada de qué hablar. Eso queda atrás. Porque él va a seguir a Cristo. Pablo así lo define, fíjese en su propia vida. Decía en Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Piensa en Pablo, alguien famoso, alguien con un estatus social respetable, con una vida que muchos veían y envidiaban. Y él que está diciendo, nada de eso importa, con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo, fama, afuera, cosas de la vida afuera, no me importan, porque lo que quiero es seguir a Cristo. Eso es lo realmente importante. Y ciertamente, dice en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el corazón de alguien que posee una vida nueva en el Espíritu, capaz de renunciar a todo con tal de seguirle a Él. No hay nada de lo que no pueda desprenderse en el camino para encontrarse con su Señor. Pero en esa carrera no anda en soledad. Se une a otros pecadores perdonados que, al igual que él, desean santificar sus vidas por medio del servicio mutuo en una iglesia local. Por eso incluso son capaces de brindar hasta sus propios recursos para ayudar a los demás. Como el mismo Pablo habla en 2 Corintios 12:15, están dispuestos a gastar sus propias vidas. Porque ya no le importa. ¿Por qué? Porque han entendido lo que el mismo Jesús decía en Marcos capítulo 8, versículo 35, donde él decía que todo el que quiera salvar su vida viviendo para sí mismo y no para Dios, la va a perder. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, viviendo para Dios y no para sí mismo, la va a salvar.
Tal como el mismo Pablo lo expresó en otra de sus cartas, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me queda preguntarte, ¿es así también en tu vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo aquello que te obstaculiza para seguirle a Él? La segunda característica de la vida nueva en el Espíritu que Dios da al creyente por medio de la obra de Cristo es que se caracteriza por una nueva relación con la voluntad de Dios. El pasaje prosigue hablando acerca de las limitaciones del incrédulo que no tiene una vida nueva en el Espíritu. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Bueno, considero que está planteando algunas de las imposibilidades en las cuales se encuentra el incrédulo en cuanto a su relación con Dios. Analicemos un poquito cada una de estas imposibilidades a continuación. La primera que se menciona es que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí el término designio es muy parecido a la otra palabra, es fronema. Se relaciona también con lo visto anteriormente. Se refiere a pensamientos, ideas, maneras de pensar que afectan la forma de proceder en la vida. Bueno, en este aspecto es que se menciona un concepto claro. Esta inclinación carnal y natural que tiene el ser humano lejos de Cristo es enemiga a la voluntad de Dios, la voluntad que está revelada en la Biblia. Es importante destacar también que la idea de enemistad entre estos designios y Dios se refiere a una actitud completamente contraria al amor. O sea, no hay ningún tipo del deseo de la carne por querer acercarse a Dios de verdad. Y eso se ve reflejado en la actitud del pecador, que habitualmente desobedece, se rebela y no quiere saber nada de amar a Dios, a lo que tiene que ver con su voluntad y en todo lo que tenga que ver con Él, en un aspecto. Como esto, antes mencionaba también, esto se puede ilustrar, por ejemplo, con esas personas que vos mismo conocés, yo también conozco, ¿no? Personas bonachonas, amables, buenas personas, como decimos nosotros, buenos tipos, tipazos, ¿no? Gente re buena, pero que cuando escuchan el mensaje del Evangelio son reacias a aceptar su condición espiritual. Está todo bien, son re buenas personas, hablan muy bien, pero les hablas el Evangelio y no quieren saber nada. Cuando le hablas de que tienen que renunciar a su vida para ganar a Cristo, no quieren saber nada. ¿Por qué? Tu trabajo te pasa, ¿no? Gente trabajadora, humilde, que respeta a su familia, padre de familia, una esposa ejemplar, pero cuando le empezás a hablar del pecado y todo, sí, todo muy lindo, pero no, yo con Dios a mi manera, o no, yo no creo nada de eso, ¿no? Y a veces amablemente, a veces no tan amablemente, pero no, lo rechazan. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos por naturaleza están en enemistad franca y abierta con Dios y por sí mismos no pueden solucionar esa situación. Esa es la primera imposibilidad. La segunda que se menciona es que estas inclinaciones del ser humano están en enemistad contra Dios porque, dice el texto, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es muy importante esta declaración, porque explica una verdad también central en cuanto al problema del pecador con Dios. No solo que no quiere someterse a la voluntad de Dios revelada en la Escritura, sino que tampoco puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de hacerlo. Para que una persona pueda vivir una vida justa y piadosa que agrade a Dios, que tema de verdad a Dios, necesita recursos o capacidades de una naturaleza justa y piadosa, que es justamente la que el incrédulo no posee. El hombre en la carne, en definitiva, la mujer, el ser humano, no quiere ni puede deleitarse en Dios. Esto es una segunda imposibilidad. Lo tercero que se menciona es una conclusión de lo que se está enseñando en esta parte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No hay forma, entendamos bien este concepto, no hay forma de que el pecador sin Cristo pueda estar en buena relación con Cristo. No puede. No le es agradable a Dios, ni Dios puede aceptarlo en la condición en la que encuentra. No se puede. Bueno, estas son algunas de las limitaciones propias de cada uno de los inconversos. No pueden ni quieren sujetarse a la voluntad de Dios de una forma sincera, amorosa, y por ende son objetos de su desagrado. En otra parte, Pablo dice, son objetos de la ira de Dios. Los llama enemigos de Dios. Un comentarista bíblico remarca al respecto. Dice, incluso una persona religiosa no salva, cuya vida parezca ser un modelo de buenas obras, no es capaz de hacer algo en verdad bueno, porque no está motivado ni capacitado por Dios para hacerlo, y porque sus obras son producidas por la carne, por razones egocéntricas, la cual no puede ser para la gloria de Dios. Por lo cual, si la mente carnal no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Lamentablemente se enseña muchas veces mal en muchas iglesias, pero la realidad, hermanos, y que se predica domingo tras domingo aquí en nuestra congregación, gracias a Dios por los hermanos que predican el Evangelio tan fielmente, es que el pecador no necesita una simple remodelación de su vida, necesita una transformación radical, completa y eterna. Tan así que Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo, ¿no? Le dijo, tenés que cambiar un poquito. No, tenés que dejar de hacer esto. Tenés que leer un poquito más de acá. No, ¿qué le dijo? Tenés que nacer de nuevo. Cambio completo. Es a partir entonces de esta realidad que el pasaje continúa, como dijimos nuevamente, haciendo un contraste. Un contraste que es esperanzador para el creyente verdadero. Versículo 9. Mas vosotros, dice el texto, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los cristianos verdaderos, no se encuentran ante las limitaciones que tienen los incrédulos. Por eso se remarca aquí que no viven según la carne. Ha acontecido un cambio en su vida. Ahora viven según el Espíritu. ¿Cómo es posible eso? Bueno, aquí lo dice el texto, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Habita en ellos. Y esta realidad es tremenda, hermanos. Nos ponemos a pensar por un segundo y es impresionante, realmente. El apóstol está afirmando algo que Cristo ya había adelantado en su propia enseñanza. ¿Qué cosa? Que luego de su obra en la cruz, la presencia de Dios Espíritu iba a habitar en todo aquel que creyera en Él. ¿Se acuerdan? Un texto muy famoso, Juan 7, 38, 39, que dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan lo aclara, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido del Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan explica la secuencia, Jesús enseñando, anticipando esta realidad, pero que tenía que acontecer luego de la muerte y la resurrección de Cristo, iba a venir el Espíritu Santo e iba a habitar en ¿quiénes? En todos los que creyeran en Él. Por lo tanto, si vos creíste en el Evangelio realmente, no solo que tu vida ha cambiado, sino que el Espíritu Santo mora en tu vida. Nuevamente, esto es algo que no logramos entender con completa claridad, pero que así justamente es una de las bendiciones especiales del nuevo pacto. El Espíritu de Dios no se hace presente ocasionalmente en una persona, como pasaba en el antiguo pacto, sino que a partir del momento en el nuevo pacto que una persona recibe la salvación, ese pecador redimido es habitado por Dios Espíritu. Esto es algo que no llegamos a comprender claramente con exactitud, pero que sabemos que es cierto porque así lo asegura la Biblia. Pablo también en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Este es el cambio radical que el pecador perdido y condenado necesitaba para vivir una vida nueva y que refleja cómo es el amor de Dios. No pasó que nosotros nos hayamos acercado a Dios, como dijimos, no estábamos interesados en Él. Él sí se acercó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por un lado, el Hijo vino al mundo, tomó forma de hombre para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero también, de acuerdo a esta sección, Dios se acercó a nosotros por medio de la persona del Espíritu que hizo de cada uno de los creyentes su habitación. Como menciona, por ejemplo, Efesios 3, 16 y 17. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu more en tu vida? Bueno, uno es el que leímos recién, para poder vivir según el Espíritu, o sea, de acuerdo con su voluntad. Como el Espíritu Santo mora en tu vida, ahora podés hacer la voluntad de Dios. Sos una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras, como dice Efesios 10, y para hacerlas para su gloria, como menciona 1 Corintios 10:31. La obra que el Espíritu irá haciendo en tu interior, que además se irá manifestando en el exterior, será hacerte cada día más como Cristo, porque justamente la premisa del Espíritu es glorificar al Hijo de Dios. Los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona en la carta a los Gálatas, se tratan de aquellos que primeramente se manifestaron en Cristo. Y aunque durante tu tiempo en este mundo no se llegue a consumar totalmente esta obra a causa del pecado remanente en tu vida, es un proceso que va a ir en franco crecimiento y que año tras año se irá notando cada vez más. Una vida recta, una vida piadosa, que crece en el temor a Dios y en la obediencia a su palabra. Eso es lo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Pero hay más. El texto menciona algo más. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De acuerdo con Pablo, el hacernos más como Cristo no es la única meta del Espíritu Santo en nuestra vida, sino también que sea el sello de garantía y propiedad que asegura una cosa. ¿Qué? Que somos del Señor. Somos de Él. Así asegura Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo dice, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, el adelanto, la garantía, significa arras, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tal es así ese sello de garantía que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. No importa que alguien se identifique como cristiano de alguna forma. Como remarcaba antes, no hay medios salvos o medios condenados. Bueno, tampoco existe una categoría de gente salva por identificación personal. O redimidos, salvados por tener carné de miembro. No existe eso. Tristemente, muchos van a querer presentarse ante el Señor resaltando cosas que hicieron en su nombre. Muchos van a ir en aquel día ante el Señor y dirán, pero yo era cristiano, Dios, si yo usaba una remera, si yo ponía CD cristiano, cada tanto me acordaba ir a la iglesia, hacía cosas para vos. Pero la respuesta del Señor, ¿cuál será? Nunca os conocí, porque en realidad nunca tuvieron el Espíritu Santo, que es justamente la marca distintiva de cada hijo de Dios verdadero. Pero aunque para ellos pasa eso, para los cristianos verdaderos es todo lo contrario. Ellos son su herencia escogida y por eso, por medio del Espíritu, el Señor los está santificando para un día presentárselo a sí mismos libres de toda mancha del pecado. La obra de santificación, hermanos, no apunta a exaltarnos a nosotros, a la iglesia, sino a mostrar ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de la gracia de Dios, que tomó gente como nosotras, perdidas, inmundas, condenadas, para hacernos santos y que reflejemos su gloria. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al reflexionar en esta porción, hermanos, notamos que para los creyentes genuinos hay muy buenas noticias. Dios nos ha dado, por medio de la obra de Cristo, el Espíritu Santo como un sello de propiedad, pero a su vez también como el medio decisivo en nuestra santificación. Pero también asimismo, al ser morada del Espíritu, una disposición completamente distinta en cuanto a los mandamientos de Dios. En cuanto a lo que Él deseaba de los seres humanos antes de Cristo, todo eso se encontraba dentro del ámbito de la imposibilidad y también desde el precio. No queríamos ni podíamos someternos a su voluntad. Pero desde que el Señor nos salvó, todo cambió. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Como tenemos el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios. Por ende, hará en nuestra vida todo lo necesario para ir formándonos a la imagen de Cristo. Así que entonces la segunda característica de la nueva vida en el Espíritu que Dios otorga al creyente por medio de la obra de Cristo es una nueva relación con la voluntad de Dios. O sea que ya no está impedido, como cuando estaba perdido esa persona, de agradar a Dios. Ya no está en enemistad con Dios. Por ende, ya se somete a su ley porque puede y así desea hacerlo, no motivado por un deseo egoísta, sino porque ama a Dios y desea darle gloria con todo lo que hace. Su vida cambió. ¿Por qué? Porque Dios lo cambió. Y ahora tiene un deseo ferviente esa persona por buscar hacer su voluntad. Y a medida que obedece esa voluntad y crece espiritualmente, puede afirmar lo mismo que el apóstol Juan, cuando en 1 Juan 5:3 decía: los mandamientos de Dios no son gravosos. Ha sido facultado para cumplirlos y hasta experimenta gozo y alegría por cumplirlos, como lo que el salmista mencionaba en Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esta es la experiencia del creyente también genuino. Disfrutar de hacer la voluntad de Dios. Andar entonces de acuerdo a la voluntad de Dios es un deber para el cristiano verdadero. Claro que sí. Uno dice, ¿pero cómo un deber? ¿No está hablando de un gozo? Sí, pero también es un deber. ¿Cómo no lo sería si desde el momento en que el Señor te salvó, ahora tenés la capacidad dada por el Espíritu Santo de obedecer? Solo para ilustrarlo, sería como pedirle, imagínense, a alguien que sabe nadar bien, sería como no pedirle, mira, no te tires a la pileta a nadar de acá hasta la otra punta. No, puede hacerlo, si sabe nadar, puede hacerlo, puede esforzarse. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad necesaria. ¿Y qué va a pasar? A medida que más lo practique, mejor lo va a hacer. Bueno, en el caso del Hijo de Dios, al proceso de crecimiento lo conocemos como santificación progresiva, que no es ni más ni menos que el proceso por el cual, por medio de la obra del Espíritu Santo y la cooperación del creyente, esa persona se va conformando gradualmente a la imagen de Cristo. Puede hacerlo. Por eso es un deber. Ahora, al considerar cómo estos conceptos podían impactar en su audiencia de Pablo, así como para nosotros hoy que leemos, creo que, aunque todo esto suena esperanzador, y lo es realmente, en la experiencia del cristiano en ocasiones estas verdades que estamos viendo en este pasaje se pierden de vista. La lucha con el pecado y las tensiones que eso ocasiona no nos permite disfrutar de la vida nueva en el Espíritu tanto como nosotros quisiéramos. Sabemos que es así. Por eso creo que esta porción es tan útil, hermanos. El apóstol, en el capítulo 7, no barrió el problema del que estoy hablando bajo la alfombra. La realidad de la aflicción que causa en el verdadero cristiano la lucha contra el pecado es verdad, es cierta. Pablo la experimentaba y por eso en capítulo 7, versículo 24 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tan cierto como eso, de la misma manera, él no deja de expresar con total claridad en este capítulo
la esperanza del avance seguro del creyente en su proceso de crecimiento. Es posible ese crecimiento, es posible ese avance, no porque nuestro desempeño llegue a ser excelente, sino por lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Así que entonces, sabiendo esta realidad y recordándola en nuestras vidas una y otra vez, demos gracias a Dios por Cristo, porque es por medio de su obra redentora que logró que el Espíritu Santo infunda nuevos anhelos y deseos en nuestro interior que ahora nos llevan a obedecer a Dios para su gloria. La tercera característica de aquella nueva vida nueva en el Espíritu que Dios le da al creyente por medio de la obra de Cristo, esa característica tercera se caracteriza por una nueva vida interior presente. Versículo 10, en continuación el pasaje resalta otro aspecto de la obra que Dios ha hecho en cada uno de los suyos. Dice versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recién se remarcaba que los que no tienen el Espíritu morando en su interior no son de Cristo. Bueno, el apóstol nuevamente, marcando, como dije, contraste, comparación, indica que en cada creyente genuino que sí tiene el Espíritu de Cristo en él, su cuerpo mortal, dice aquí, todavía está muerto a causa del pecado, pero que su espíritu está vivo a causa de la justicia, justicia que se ha puesto a su cuenta por medio de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir con esto el apóstol? Parece medio raro este texto. Bueno, queda claro que el apóstol no está queriendo decir que literalmente hay una parte muerta en tu cuerpo y una parte viva, sino que busca resaltar el hecho de que hay una tensión todavía latente en el Hijo de Dios verdadero. Su alma se deleita en la ley de Dios a causa de la vida espiritual que se le ha impartido en la salvación, pero su cuerpo mortal todavía no ha sido completamente liberado del pecado. Eso se ve con más claridad en Romanos 7. Allí Pablo, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, ¿dónde? ¿En su ser hombre interior? No, ¿dónde? En mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso es que está como muerto, porque todavía no ha recibido la vida nueva que en su interior sí ya recibió. Todavía su carne, es decir, su parte física, sus procesos mentales, ideas y deseos, no han sido liberados completamente del pecado que todavía combate en sus miembros. El pecado nos mató espiritualmente, pero el día que respondiste con fe al llamado del Evangelio, al ser librado de la condena por el pecado, hemos recibido vida espiritual en nuestra alma. La pregunta que podría surgir en la sección anterior respecto a por qué, una vez salvo, el creyente puede andar de acuerdo con la voluntad de Dios, es básicamente porque el apóstol está indicando algo en esta porción. Es posible porque el Espíritu ha impartido vida en tu interior. Esa es la tercera característica de la vida nueva en el Espíritu que Dios da a cada creyente por medio de la obra de Cristo. Se caracteriza por una nueva vida interior presente. A causa de nuestra unión con Cristo, a eso apunta el apóstol cuando dice que Cristo está en nosotros, es que somos capaces de dar fruto espiritual, porque al recibir la justicia perfecta del Hijo, ahora podemos también andar en rectitud. Hermanos, esta verdad es impresionante. Así como el Espíritu Santo obró poderosamente levantando a Cristo de entre los muertos, así también ha operado con poder dándote vida en tu interior. Y esta vida que te ha dado en tu interior es increíble. El mismo Señor menciona esta vida espiritual nueva como una que es abundante. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una que no solamente es diferente a la que antes tenía, sino que también asegura que es eterna. Así dice Jesús. De cierto os digo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué implica esto? Que tu alma
ya nunca más será como antes. Él ha hecho todas las cosas nuevas en tu interior. Bueno, ese milagro es posible solo por medio de Cristo. Solo por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso Él merece la honra y la alabanza. Pero a la vez también esto nos libra, hermano, de cualquier afán, cualquier temor a pensar que necesitábamos tal vez algo adicional de parte de Dios para que tal vez el próximo año sea mejor, más fructífero en la fe, diciendo, Señor, ¿qué me está faltando que me des? Tal vez hay algo ahí que me está faltando. Miren, todo lo que necesitamos para crecer y madurar espiritualmente ya está disponible para cada creyente desde el día que recibió la salvación. Como mejor lo menciona Pedro que yo en 2 Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Habiendo sido unidos a Cristo, es por medio de Él que podemos avanzar. Si hacemos el uso correcto de los medios de gracia que Él ha dispuesto para eso, y si nos rendimos humildemente cada día a su voluntad. Cuando eso vaya aconteciendo, es que el Espíritu Santo irá transformando tu vida para hacerte más como Jesús. No tenés que intentar pensar en fórmulas mágicas, porque no existen. No tenés que pensar en secretos que tal vez alguien te tiene que contar. Como muchas veces ya hemos dicho y lo hemos dicho incluso en la conferencia hace poco, el secreto de la vida cristiana es que no hay secretos, que no hay atajos, que es cada día poner en práctica los medios de gracia que Él nos ha dado, por fe creer y obedecer su voluntad, mortificando nuestros pecados y de esa manera crecer todos los días avanzando. Pero así como digo que no hay atajos y no hay fórmulas mágicas, y como digo que no te hace falta nada, sin duda entonces no es imposible que puedas crecer. Si sos cristiano genuino, claro que puedes crecer. Solo es cuestión de que por la fe puedas andar en obediencia a la voluntad de Dios. Tened muy en cuenta, por favor, esto para poder realmente avanzar. La última de las características de la vida nueva en el Espíritu que Dios da a cada creyente por medio de la obra de Cristo es que se caracteriza por un nuevo cuerpo futuro. El pasaje concluye desarrollando un poco más el concepto anterior, pero agregando otro condimento adicional que involucra una promesa futura. Versículo 11, lee conmigo el último. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como recién planteaba, el creyente desde el momento que ha recibido la justicia perfecta del Hijo a su cuenta por fe, ha recibido una vida nueva espiritual en su interior. El poder del Espíritu Santo aplicado en su interior le ha dotado de algo nuevo. Pero eso no termina ahí. Todavía la obra de Dios no ha sido finalizada completamente. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos necesitan recibir un cambio para no tener que seguir batallando con el pecado. Bueno, eso es lo que el apóstol plantea en esta parte como una promesa segura. La misma acción poderosa que el Espíritu Santo ha realizado en la vida del cristiano internamente será reflejada en su exterior, en sus miembros, aquella parte de su ser que todavía no han sido transformadas en un futuro. ¿Cómo estamos seguros de que eso va a pasar? Bueno, si yo tengo que pensar qué va a pasar hoy mismo, no me voy a equivocar. La certeza no se afirma en nosotros, sino en el Cristo resucitado. El Espíritu Santo que mora en la vida del creyente no solo ha obrado levantando a Jesús de entre los muertos, no solo que además, como vimos antes, ha otorgado una nueva vida espiritual al presente a cada creyente que ha sido unido a Él, sino que ese mismo poder vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Cuándo será eso? El día de nuestra glorificación, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Como dice 1 Corintios 15, 20 al 23, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, por Jesús la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden.
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. O dicho de otro modo, si te queda alguna duda de que Dios puede hacer algo posible así en tu vida, esto de transformarte y darte una nueva vida en el exterior, transformar lo que todavía falta de tu vida, bueno, mirá al Cristo glorioso. Él resucitó, Él vive eternamente y ese testimonio es más que suficiente para demostrar que para Dios todo es posible, incluso darte un cuerpo nuevo glorificado en el futuro. Si Él pudo levantar a su Hijo de entre los muertos, podrá entonces también levantarnos nosotros y transformarnos y darnos un cuerpo nuevo. Claro que sí, porque para Dios no hay nada imposible. Así asegura también Pablo en 1 Corintios 15, 42 y 43. Así también la resurrección de los muertos. Y compara el cuerpo actual con el cuerpo glorificado. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. La cuarta característica de la nueva vida en el Espíritu que Dios da a los creyentes por medio de la obra de Cristo es un nuevo cuerpo en el futuro. Y aunque esta característica no ha sido adquirida todavía, es ciertísimo que va a pasar. Un día, hermano, tu cuerpo mortal será transformado. Impresionante. Debe ser un trabajo difícil para Dios. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuánto va a tardar? En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. En un solo instante, el Espíritu Santo completará la obra redentora que el Padre planificó desde la eternidad. Y recibirás un cuerpo nuevo que ya no será mortal, ni corruptible, sino perfecto, eterno y sin ninguna relación con el pecado. Eso también es una promesa de Dios. Quiero leerles este texto porque lo vuelvo a leer y se me pone la piel de gallina. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 51. Es aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo. Será librado del pecado remanente con el que todavía luchás. O sea, que lo que ya pasó en tu interior será también hecho en tu exterior. Y así entonces estarás totalmente capacitado para disfrutar de una comunión perfecta y eterna con el Señor, que fue el propósito de Dios con el hombre desde Edén. Hermano, creo que esta realidad debe generar esperanza en tu corazón en este año que está por comenzar. Si bien pareciera que al terminar un año es como que uno se toma como un respiro, ¿no? Unos días. En verdad sabemos que no es así. Que las luchas con el pecado continúan, que no podemos bajar nunca la guardia. Incluso el hecho de vivir en un mundo caído nos confirma que las pruebas, las complicaciones, circunstancias difíciles van a seguir aconteciendo a tu alrededor. Va a ser así. Pastor, qué mala onda. No, es lo que la Biblia dice. Es así. Eso es seguro. Pero también hay algo de lo que podemos tener certeza, hermanos. No hay duda de que un día tus aflicciones del presente se van a acabar. Bueno, pero la Biblia también dice eso.
Que la lucha intensa, dura y angustiante con el pecado y con los problemas difíciles, producto de vivir de un mundo caído, un día van a llegar a su fin. Y que así como nunca más tu alma hoy volverá a ser como antes, lo mismo va a pasar con tu cuerpo. Esa obra gloriosa será el cumplimiento final del plan de redención divino. Y Dios mismo va a recibir la alabanza perpetua del pueblo que redimió solo por su gracia inmensa, cuando todo lo doloroso haya concluido para siempre. Un día vos y yo lo vamos a ver. Va a pasar esto que dice aquí Juan en el Apocalipsis 21, 13 y 4. Cuando ya nuestros cuerpos se han transformado, cuando ya todo haya pasado, dice Juan en Apocalipsis 21, 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, que esta esperanza te fortalezca, te anime y te consuele durante todo el 2025 y que moldee todo lo que hagas, entendiendo que vivís en este mundo, pero que tu mirada debe estar puesta en lo que nos espera. Y que mientras estás aquí, que el propósito más grande de tu vida sea agradarle en todo. ¿Por qué? Porque ahora querés y podés alcanzar ello, porque el Espíritu te ha dado vida nueva. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra, que habla de una manera tan preciosa en nuestras vidas. Ayúdanos a meditar en esto, a ser fortalecidos, consolados, animados, en saber todos los beneficios que hemos obtenido y cómo podemos vivir a partir de eso. Guíanos tu palabra, tu verdad, que pueda fortalecer nuestras vidas y nos ayude a encarar el año que viene con una perspectiva correcta, la que tu palabra nos da. Guíanos, te damos gracias por esto que has hecho en nuestras vidas. Ya no somos los que éramos antes y todavía aún las cosas van a mejorar cuando vos regreses en gloria y transformes toda nuestra vida por completo. Te damos gracias por todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.